Buenos días. Hey, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante, en especial para los compañeros que ya van cerca a hacer cirugía de catarata, ¿verdad? Los que ya tuvieron oportunidad, felicidades, que ya tal vez empezaron a hacer sus primeros pasos, y los que no, pues ya están pronto a empezar a hacer este tipo de procedimientos. Entonces, no solamente sentarse y operar. Ya vieron un poco la parte de la evaluación preoperatoria de qué es lo que tienen que hacer, qué son los pequeños ítems que tienen que ir buscando. Pero pues también no toda cirugía eh, tiene una evolución satisfactoria. Existen las famosas complicaciones quirúrgicas. Entonces, muy importante que podamos identificar y tratar las diferentes complicaciones quirúrgicas, ya sea que nosotros mismos las hemos generado o que alguien más las generó y nosotros las estamos tratando. En cuanto a la evolución de la cirugía de catarata ha sido pues de una manera muy agigantada, recordando de los primeros pasos en Egipto, donde lo único que hacían era empujar todo el núcleo hacia cavidad vítrea y esa era toda la cirugía, hasta lo que tenemos en la actualidad, a través de la cirugía de la facomulsificación. Son incisiones autosellantes, lentes intraoculares plegables, ya en la gran mayoría de las casas comerciales ya vienen montados, es decir, ya vienen prefabricados que ya vienen en el inyector, entonces nos hacen cada vez la vida más fácil. Cada vez menor inflamación, los pacientes hoy en día también esperan o tienen expectativas muy altas de nosotros, por ende, al día siguiente el paciente ya quiere estar viendo el famoso 20/20 o el 20 happy. El astigmatismo inducido cada vez tiene que ser menor, que sus cirugías, que sus incisiones sean 0,25, 0,50, no sobrepasando el 1 de astigmatismo, porque si no, ustedes lejos de estarles ayudando en la parte refractiva, les van a generar algunas molestias más a este paciente. Y el tiempo de recuperación. Cada vez los pacientes les preguntan, doctor, ¿y si me opero el viernes, el lunes ya puedo trabajar? Cada vez quieren un menor tiempo de recuperación. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? La cirugía moderna es altamente segura en manos expertas, pero vamos a ver todo lo que nos estamos encontrando. Vemos ahora en la actualidad, si les gusta este canal, véanlo, se llama Cara Coach. Buenos videos como comercial, pero acá colocan de las primeras cirugías de catarata por facomulsificación a través de un robot guiado. El cirujano está acá, ni siquiera está lavado, y pues la cirugía se está llevando a cabo en la misma sala, pero a través de un robot. Entonces vemos cada vez cómo la tecnología nos está rebasando. Si no la utilizamos, esta nos va a llevar. Entonces es importante aprender de cada una de ellas. Bueno, sin más preámbulos, las complicaciones. En la parte intraoperatoria, de los primeros pasos que van a ir realizando, van a ser las incisiones. ¿Las incisiones van a ser el paso más importante? Sí. ¿Cuál es el segundo paso más importante? El que le... No, el que le sigue. Así de sencillo. Cada paso que están haciendo es el más importante. Si ustedes hacen un mal pegado al tegaderm, pues mal paso. Mala incisión, mal paso. Mala rexis, mal paso. Mala hidro, lo que sea que estén haciendo. Cada paso, imagínense que es el más importante. Claro que sí, la rexis es uno de los vitales, pero a lo que quiero llegar es que cada paso que ustedes van a realizar, háganlo de manera perfecta. ¿Qué importancia nos va a tener? No solamente es el sitio de entrada o de salida, sino que también viene siendo el punto donde tiene que quedar autosellado. Entonces, tiene que tener una integridad ocular, estabilidad corneal y generar el menos astigmatismo inducido. Saben que podemos generar tres tipos de incisiones, las que son esclerales, las que son limbares y las que son en córnea clara. Dependiendo qué es lo que estemos buscando o qué es lo que estemos realizando, es este tipo de abordaje. Entre más córnea clara, pues es más fácil para nosotros porque vemos exactamente qué hacemos, pero pues más astigmatismo le vamos a generar. Entre más limbar, menos astigmatismo, y si los hacen
Esclerales, pues todavía menor, pero pues les puede generar una quemosis en el sitio de punto de incisión. ¿Qué beneficios nos da que sea autoselladas? Seguridad, menor inflamación y mejor arquitectura. Recuerden que la gran mayoría de las incisiones que van a realizar va a ser sin sutura, es decir, va a ser autosellada. A veces, pues, ni siquiera le han hidroedematizado y simplemente, pues, ya la incisión está autosellada. Entonces, siempre tratar de hacerla en un solo vector, es decir, no hacer una incisión y luego ladearnos o que esta quede muy irregular, porque si no, lejos de tener algo autosellado, por ahí nos va a estar fugando, por ahí pues la dinámica de la fluídica va a ser mala y vamos a tener complicaciones que más adelante las vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces recuerden, cuando hacen sus incisiones, si en este caso están haciendo una incisión acá, su punto de apoyo tiene que ser contralateral. Pueden utilizar su anillo de Thornton, pueden utilizar sus pinzas, la punto .12, la pinza que tengan o el famoso hisopo, cualquiera de todas esas. Lo que queremos generar es una estabilidad para que el corte sea bueno. Entonces, si nosotros hacemos una buena incisión, tenemos tendencias a tener menos complicaciones. Si hacemos una mala incisión, pues podemos todavía generar mayores complicaciones o mayores riesgos, como cuáles, los desprendimientos de la membrana de Descemet. Creo que todos lo han visto o tal vez un par de Descemet los vio a ustedes, pero esto es muy fácil que pueda pasar. Recuerden que cuando hacen la incisión, pues están cortando la córnea, están cortando toda la integridad de esta. Dependiendo a cómo la hagan, ya sea si es tunelizado o no, si es irregular o no, si es muy amplia o no, etcétera, tiene factores de riesgo. ¿Cuáles pueden ser las causas de estas? Número uno, la entrada. Aquí les coloco viscoelástico, pero puede ser tan sencillo como la cánula del azul, la que ustedes pueden generar un desprendimiento de la DSM. A veces, cuando lo están colocando y están colocando sus cánulas o sus instrumentos dentro del ojo, ven un pequeño labio. A ese labio, cuando lo están deprimiendo, ¿qué creen que sea? Es la DSM. Entonces, mucho cuidado cuando están introduciendo los aparatos. Tienen que ser gentiles, nobles y como que estuvieran flotando dentro de esa incisión. Entonces, puede ser la inyección del azul, del agua o del viscoelástico. La manipulación inadecuada de la incisión, es decir, ustedes están generando presión en el borde o en el labio de la DSM, pues con facilidad la pueden desprender. La extensión de la herida al agrandarla, es decir, si ustedes hacen una incisión y luego la quieren ampliar y todo eso, todas estas son causas para que puedan tener un desprendimiento de DSM. Si pueden observar esta imagen acá, es muy sutil la imagen que se observa, ahí está edematizada y todo, pero cuando ustedes hacen un OCT, pueden observar esto que está guindando acá, esto que está flotando por ahí, eso es la DSM que está por ahí. Puede que incluso en el postoperatorio ustedes vean al paciente, se vea todo muy bonito y una parte sectorial que va en las zonas de las incisiones frecuentemente se vea opaca y digan, no, tiene un poco de edema, no, tiene estrías, no, tiene cualquier cosa. Y lo que está pasando es eso. La DSM te está flotando por ahí. Si ustedes pueden ver y observar que la DSM te está desprendida justo al momento de la cirugía, pues pueden actuar y le va a ir de mejor manera al paciente, a que si la observan más adelante. Entonces, intraoperatorio, reposicionarlo. ¿Cómo lo pueden hacer? Colocando o rellenando la cavidad con solución salina, es decir, que les quede muy bien balanceado, que no quede hipotónico, que pueden colocar aire o pueden colocar gas o lo pueden taponear con viscoelástico. La idea es que de forma mecánica esto esté generando y esté tocando directamente el resto de las capas de la córnea. Entonces, al estar en contacto directo, esta vuelve a plegarse y pues vuelve a generar su funcionalidad. Si no está en contacto, pues muy difícilmente ella por sí sola lo va a hacer. Puede pasar una resolución espontánea de hasta 10 meses. Es decir, pues no hacer nada y que poco a poco ella se vaya colocando y adhiriendo nuevamente. Pero imagínense 10 meses donde el paciente esté con visión borrosa, inconformidad, etcétera, etcétera.
1000 gotas, 1000 medicamentos. Entonces traten de actuar a la manera más precoz o más rápida. En el manejo postoperatorio, o si lo vieron de inmediato, pues intraoperatorio, inyección de aire. ¿Qué ventaja nos da el aire? El aire no se expande. El aire, la cantidad que ustedes colocaron de burbuja, es la cantidad que está ahí y pues, no se va a agrandar con el pasar del tiempo, no se va a expandir. Versus los gases como el CF6, que sí se expande. Entonces, ¿qué ventaja nos da el aire? Pues uno, es gratis. Tan sencillo como que lo sacan de una jeringa y lo inyectan y listo. Y dos, es muy fácil que lo puedan repetir. La desventaja es su tiempo de duración. Depende qué tan grande sea la burbuja, puede pasar de 3 días, 5 a 7 días y esta se va a ir reabsorbiendo. Si es un pequeño desprendimiento, algo chiquito, localizado justo en el sitio de la incisión, no va a haber tanto problema y el aire les puede ayudar. Ahora, si estamos hablando de que media córnea se le fue la DSMED, está muy complejo que solo con aire vaya a pegar esto. O si ya es algo tardío, ya pasó una semana, 2 semanas y ahí se dieron cuenta de que está desprendida la DSM, pues en esos casos les va mejor con el gas. ¿Qué ventaja nos da el gas? Que su tiempo de duración, dependiendo de la dilución, va a ser mucho mayor, ¿ok? Entonces, dependiendo del gas, ya estamos hablando de CF6, es el tiempo de duración. Aquí estamos hablando de alrededor de un porcentaje de dilución de un 20%. Entonces, ¿cuánto tiempo creen que va a durar en la córnea esa dilución o esa cantidad de gas? Más o menos, porque pues depende también de la burbuja que ustedes coloquen, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto tiempo dura el CF6? Recuerden retina también. ¿Cómo? Depende de la dilución, pero por ahí van. Bueno, les queda de tarea entonces saber a cuánto tiempo va a durar el CF6 en retina y el aire y cuánto tiempo va a durar el otro gas, C3F8, y a qué diluciones los utilizamos. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, en cuanto al manejo postoperatorio, pueden hacer un drenaje parcial del humor acuoso y al descomprimir, en teoría, esta debería generar como un cambio de presiones y estas pegarse. Y en casos complejos lo pueden suturar, ¿verdad? Esta no se las recomiendo tanto. Y posible resolución espontánea. Me ha tocado un paciente en Guatemala, a los que roten por Huehue, si un día lo ven, escríbanme a ver cómo le fue. Un paciente que tenía un desprendimiento de DSMED de ya de casi 6 meses de evolución y pues era intentar prueba y error y el paciente realmente no podía costear el gas y lo inyecté varias veces con aire y le funcionó bastante bien y pues tenía bastante tiempo de evolución. Realmente pensé que no iba a funcionar, pero pues sí funcionó. A lo que voy es, traten de darle siempre un mejor abordaje a su paciente y no solo déjenlo en que, bueno, ya estuvo, ya no se puede hacer nada. Entonces, doctor. El SF6 de 10%. Ah, El 8 es de 55. exacto. Muy bien. Entonces, igual les queda tarea las diluciones para que se lo aprendan bien. Ok, entonces, como pueden observar acá, después de una cirugía de catarata, pueden observar acá un poquito cómo se ve turbio toda esta zona de acá, cómo se ve opaco, cómo podríamos incluso decir, pues es edema, pero no, realmente pues que toda esta zona pues tiene un desprendimiento de la DSM. ¿Ok? A mí me tocó ver un paciente, ¿no?, que al momento de inyectar el lente, pusieron el lente y se empezó a separar y se puso la córnea opaca. Claro. O sea, cualquier cosa que ustedes estén introduciendo en las incisiones, en el labio de la DSM, ¡pum!, lo pueden romper. ¿Ok? Entonces, por eso tienen que flotar y tener mucho cuidado en sus incisiones. En las quemaduras térmicas, esto es muy importante cuando ustedes vayan a trabajar, que estén en equipo con su instrumentista, con su circulante. ¿Qué pasa? Si la punta de Faco está, pues que acaba de salir del estatín y todo, pues está muy caliente, todavía no se ha enfriado, y ustedes empiezan a trabajar de manera directa, rápida, pues pueden generar una quemadura térmica. ¿Cómo lo van a observar?
justo cuando empiecen e introduzcan la pieza de mano, van a ver que se ve como una cantidad de líquido como lechoso y puede observarse unas ligeras burbujas. Entonces la punta de faco se puede ya sea tapar porque haya quedado algún residuo, algún resto, algo por el estilo, y genere falta de la irrigación y solamente estén generando ultrasonido, también va a generar una quemadura. O si no están utilizando los capuchones adecuados o simplemente no tiene capuchón y tiene una temperatura elevada. ¿Qué le va a pasar a la incisión? Va a generar esto. Esto es una quemadura. Esta incisión lamentablemente no va a ser autosellada. Por más que ustedes le dematicen y le dematicen y le dematicen, va a costar mucho y en la gran mayoría de los casos no va a sellar. Por ende, van a tener que hacer una sutura ahí. ¿Cuál va a ser la prevención? Pues que su equipo les diga, doctor, acaba de salir. Ustedes tocar la pieza de mano y pues todavía la van a sentir que está caliente. Y o lo que siempre les recomiendo es que antes de empezar su cirugía de catarata, pues ya tienen en su mano la pieza y pues simplemente pisan al pedal. ¿Y qué va a hacer esto? Va a salir solución. Si hay algo que esté bloqueando ahí, pues en ese momento se desbloquea. Si ven que hay algún cuerpo extraño, suciedad o algo por el estilo justo de la punta de la pieza de irrigación, va a salir. A que se den cuenta dentro del ojo, en la primera irrigación, y algo salió ahí adentro. Entonces, háganlo afuera, e igual la solución les cae en la córnea y todo, y listo, y siguen avanzando. Evitar bajo flujo y alto vacío en presencia de viscoelásticos y ajustar el tamaño de la incisión según la punta. Si ustedes tienen incisiones pequeñas, recuerden que pueden tener cuchilletes de 1.8, de 2, 2.2, etc. Tienen que saber cuál es el tamaño de su cuchillete y cuál es el tamaño de su pieza de mano. Por ende, si una no es compatible con la otra, van a estar batallando, golpeando y haciendo demás desastres. Entonces, siempre que ustedes vayan a operar, pregunten eso, ¿de cuánto es mi cuchillete? Y pues vean qué equipo es el que están utilizando para que tengan la idea de si son compatibles o no. O si ustedes tienen que ajustar sus incisiones. Es decir, si les ponen un cuchillete de 1.8 y su pieza de mano evidentemente no cabe por ahí, pues ustedes tienen que ampliar su incisión desde el inicio y no estar ahí golpeteando o haciéndole daño o injuria a su incisión. ¿Cuál sería el manejo si ya pues, pasó lo que era lo que estaban previniendo? Cierre con múltiples suturas radiales. Tenemos que hacer suturas acá para poder cerrar. Si no, eso siempre va a estar fugando. ¿Qué otras cosas como coadyuvantes podemos utilizar? Podemos usar pegamentos. Los pegamentos tisulares pueden ir justo en el borde de la herida y estos con el tiempo se van a ir degenerando o se van a ir deshaciendo. O podemos colocar un lente de contacto de vendaje que nos pueda ayudar a hacer un cierre. ¿Qué desventaja nos va a generar cualquiera de todas estas cosas, a excepción del lente de contacto? Un astigmatismo severo postoperatorio. El reborde que les quedó acá más la sutura les va a generar un astigmatismo muy elevado. Como pueden observar acá, la tracción que les está generando esta sutura es muy amplia. Este es el mismo paciente, es dos fotografías o dos cortes de un video de cómo estaba antes y cómo queda en su después. Y pueden ver cómo está generando tanta tracción estas dos suturas. Ok, ya estábamos hablando de los siguientes pasos y todos saltaron y dijeron capsulorhexis o capsulotomía o ese es el paso más importante. Y sí, creo que concuerdo con la gran mayoría de ustedes, es uno de los pasos más importantes, si no es que el más importante. Siempre les digo, si ustedes ya hicieron una rexis lo suficientemente grande y o apropiada para su catarata, ya tienen el 80-90% de la cirugía. ¿Ok? Entonces, recordando los pasos, primero si hicieron un bloqueo o no, pues que todo les haya quedado bien, que no se haya hecho una quemosis. Desde ahí ya van generando sus complicaciones. 2, sus incisiones que sean en el lugar y el ángulo apropiado, que sean lo suficientemente grandes o pequeñas para las necesidades que estén utilizando. Después, ¿qué sigue? La colocación del azul, que pues acá por escuela lo utilizamos en la gran mayoría de los casos. Luego sigue el lavado. Y por último, el viscoelástico. El viscoelástico entran, se van hasta el fondo, es decir, su incisión era acá,
van a entrar y van a ir a este lado y de acá van a ir regresando, escupiendo o sacando la gran cantidad de viscoelástico, llegando a este lado. ¿En qué caso sí vamos a iniciar desde acá colocando viscoelástico? ¿Alguien sabe? Cámaras estrechas, correcto. Si la cámara está muy estrecha, pues su nombre lo dice, ¿no? Está muy estrecho y hay más facilidad que con la cánula ustedes toquen la cápsula anterior y pues hagan vectores o hagan pues directamente un golpe a este y pues pueden romperla, etcétera. Entonces, en esos casos, si entran, introducen una pequeña cantidad para hacer un pequeño espacio y van a ir avanzando poquito a poco, generando un pequeño canal o tunelito hasta llegar al fondo. Y ya del fondo, otra vez ahí sí, de acá hacia atrás. ¿Ok? Entonces, ya hicimos todo eso, luego pasaron al otro lado, hicieron su otra incisión y le hicieron muy bien, muy tunelizada, todo muy bonito. Bien, la parte interesante, la capsulorhexis y sus complicaciones. ¿Qué puede pasar en esto? Pues todo, ¿no? Pero lo más común es que se corra. Recuerden que en sí la catarata no es plana. La catarata sí va a tener ciertas formas. Por ende, es más fácil que se mueva de un lado a otro. Entonces, creo que todos han visto el patrón de que ustedes compran un inflable, pican. Entonces, imagínense que estas cositas. Ustedes aquí, pum, que pinchan, se van a ver. Si ustedes lo vieran en cámara lenta, el pinchazo fue aquí, pero este se corrió de esta manera. ¿Qué es lo que quiero decir? La catarata se va a comportar exactamente igual a esta. La catarata, recuerden que tiene más o menos de esta forma. Entonces, si ustedes están trabajando, esta es la parte anterior, la parte posterior, ustedes están trabajando acá y pican acá, y tenemos fuerzas en contra, pues ¿para dónde creen que va a correr la rexis? Siempre se va a querer ir a la periferia. Y después de la periferia, a llamar al nativo. ¿Okay? Entonces, siempre traten de equiparar los planos y tratar de tener lo más plano posible. ¿Cómo pueden hacer eso? Dos maneras. Número uno, a través de la equiparación o que aplane con una presión el ojo. ¿Cómo pueden hacer? Si este es su cara anterior de la catarata, digamos que este es su plano. Si ustedes están trabajando acá, ustedes colocan el disco elástico y a través de la pequeña cálcula, lo que va a hacer es que les va a aplanar la cara anterior de su salida y van a trabajar así. Por ende, ustedes piquen acá, es menos la probabilidad que se corra. ¿Okay? Entonces, esa es la funcionalidad del disco elástico, exactamente en este escenario. ¿Y qué otra cosa pueden hacer? ¿Qué existe aquí abajo? El vidrio, correcto, el vidrio. Entonces, pueden utilizar algo que se llama monitor. Ya usarán por otras patologías, otras enfermedades. Si ustedes deshidratan, ¿qué va a pasar? Si van a las fuerzas de un vector van a ser más neutras. ¿Y en qué caso creen que es muy importante esto? Intumescentes, correcto. Intumescentes, todo esto, la presión que está aquí adentro, quiere salir. Ustedes hicieron una decisión de acá. ¿Qué creen que va a pasar cuando toque la cápsula anterior? Se fue. Y esa es la famosa bandera argentina o finlandesa. ¿Qué diferencia hay? Pues lo que por ejemplo, en Argentina, una sola línea y así, la finlandesa se hizo una cruz. ¿Listo?
Claro, el dibujo. Entonces, ¿por qué les quise explicar esto? Porque necesito, como grupos, quieran llamar, que aprendan cómo son las fuerzas de los vectores para que puedan manejar ustedes los vectores. Y si se les empieza a manejarlo de la manera apropiada, pues acá no se observa tan claramente que es pequeño desviado, pequeño vector que sacar. Cuando ustedes introducen su pieza, ya sea un cistitomo o directamente la ultrata, ustedes inician de la parte central, rasgan, hacen un pequeño flap y vamos imaginando que vamos avanzando acá, retoman, avanzan acá, retoman, avanzan acá. Con cuidado, esta es la zona de peligro. Retoman acá y lo vuelven a subir. ¿Por qué zona de peligro de esto? El mismo flap o el mismo residuo de la cápsula se empieza a pues, dar como vueltas y como ya está aquí abajo, pues ustedes casi no ven y el momento que agarran con su trata y suben, esta zona de acá, si lo hablamos desde aquí abajo, específicamente este cuadrante es de mayor peligro. ¿Por qué no ven? Así de sencillo. El momento que ustedes están cruzando por acá, su mismo ultrata que están guiando, pues les está estorbando para la visualización. Si se fijan en la mayoría de los cirujanos, cuando estamos haciendo este paso, es continuo y de una sola manera, es rápida. Puedan observar a cirujanos de pues, gran expertise que realmente lo hacen en, a veces, yo he visto cirujanos que lo han hecho en una sola toma. Normalmente se hace alrededor de 2 o 3 tomas, pero ¿qué es lo importante? Hacerlo bien. No es que la hago en un solo movimiento, no, es que les quede bien y eviten estos vectores. Entonces, ¿qué puede pasar? En los problemas pueden haber desgarros radiales que pueden alcanzar el ecuador y si se nos fue del ecuador a una rotura posterior y por ende una caída o ya sea del núcleo o de restos de catarata. ¿Cuál va a ser la prevención? Ver cómo se les está corriendo. Cuando ustedes estén trabajando, tienen que estar viendo todo. Sí es cierto que al inicio es muy complejo poder observar todo el ojo, a pesar de que el ojo es muy pequeño, pero estamos tan entusiasmados en hacer algo que obviamos lo que pasa con la otra mano, lo que está pasando. Estamos viendo acá, pero lo que está pasando aquí no nos interesa o simplemente no le hemos puesto atención. Entonces, ustedes lo empiezan a levantar acá, se olvidaron de dónde está su incisión o qué tanto están presionando. Y todo el viscoelástico está saliendo, pero ustedes como ven que por aquí les está yendo muy bonito, en el afán siguen. Se fue todo el viscoelástico, las presiones se pierden y por ende iba bien y se fue. ¿Qué pasó? Iba bien, doctor, y todo. Sí, pues estábamos con la mano casi de lleno en el ojo y pues todo el viscoelástico salió. Entonces, ustedes tienen que flotar ahí adentro, no hacer presión ni hacia arriba de su incisión, ni hacia abajo, ni al lado, ni al otro. ¿Ok? Es flotar, flotar. Y percatarse de que, ok, mi cámara se me está descomprimiendo, está saliendo viscoelástico, mi Rexis me está costando más darle ese vector que yo sí quiero y se me está corriendo a un vector que no quiero, paro, suelto, saco mi instrumento y justo en el punto del sector vectorial coloco viscoelástico. Justo ahí, ¿para qué? Volver a aplanar y generar otra vez las presiones en contra y este me ayuda. ¿Y qué tengo que hacer? Redireccionar. ¿Cómo? Dirigir hacia la zona central. Normalmente cuando hacemos la incisión, tenemos que buscar que su flap hicieron su cortecito acá, lo llevaron acá y de aquí lo elevan. Cuando lo están elevando, ya sea con su cistotomo y todo, pues sí lo pueden hacer desde esta punta. Cuando ya van a agarrar su flap para empezar a hacer su Rexis, si ustedes lo agarran de la esquina, o sea, justo de la parte final, tiene mayor cantidad de riesgo que se les mueva, porque con un poquito que ustedes lo muevan, tiene direcciones para todos lados. Entonces, si lo ponemos en 4 partes, ustedes lo van a agarrar a 3/4 partes, es decir, más o menos aquí. Y de aquí van a levantar
ustedes van a hacer algo que se llama capsulotomía circular y continua, el famoso CCC, pero realmente es como un romo lo que lo van a hacer. ¿Por qué? Por las mismas fuerzas vectoriales que existen en la catarata. Aunque ustedes digan, sí, es que yo las hago bien redonditas. Sí, eventualmente les va a quedar muy redondo y todo, pero al inicio, imagínense ustedes que su primer punto es agarrarlo y el segundo punto es las 12, luego las 9, luego las 6 y luego regresar acá. ¿Ok? Y en cada una de estas tomas, cuando agarran su trata, llevar y acá hacen un como cierto movimiento para desenvolver su mismo flap y poder hacer estos movimientos y que el flap no les juegue en contra. Entonces, nuevamente, si en lo que ustedes estaban haciendo su incisión, todo bonito, todo iba ideal, estábamos ya casi esperando las pizzas al final y de repente vemos que va bien, va bien, va bien y de repente se está corriendo. Justo aquí tienen que parar, ¿ok? Bueno, idealmente paren antes, ¿no? Pero paramos acá, sacan su instrumento y van a colocar viscoelástico en toda esta zona de acá. ¿Qué va a funcionar el viscoelástico? Nos va a ayudar a que también nos amplíe un poco la zona del iris acá y ver hasta qué punto se nos corrió esta recta. Si todavía se puede salvar o si tenemos que retomar la rexis hacia el otro lado. Si todavía la podemos observar o está en el ecuador, todavía tenemos tiempo para salvarlo. ¿Qué tenemos que hacer en ese escenario? Sí, ir justo acá, colocar viscoelástico y ahí sí, agarrar justo de la periferia de la punta, de la zona más extrema, y vamos a hacer un paso firme, seguro y al centro, un solo jalón. Nada de que, como normalmente vamos, con cuidado, entonces, no, aquí es un solo jalón hacia el centro. ¿Qué queremos hacer? Retomar y retraer esa incisión o ese vector hacia el centro. ¿Ok? ¿Qué nos puede pasar? ¿Fuimos un héroe o fuimos unos villanos? Esperemos que siempre seamos héroes, ¿no? Y si se pierde detrás del iris, reiniciar capsulorhexis en dirección opuesta. Se nos fue, ¿ya? Chao. Esa zona ya se fue. Ya no hay mayor cosa que podamos hacer. Se nos fue esta rexis hasta atrás y todo. Número uno, desde ahí ya sabemos que nuestra cirugía se puso un grado de complejidad mayor. Y número dos, ahora tenemos que hacer la rexis en contra, pues de donde empezamos, ¿no? Normalmente iniciamos de acá hacia arriba, pero hay cirujanos que hacen hacia abajo. Es en contrario. Si arrancamos acá, pues nos vamos a ir hacia el otro lado y vamos a empezar a hacer acá. Y tratar que en esta zona donde se fue el vector, tratar de que pues también ya tiene predisposición a irse para allá, tratar de cerrarla y que quede pues lo más centrada posible. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si ustedes no hacen una buena rexis y ya se les fue por ahí, en el momento que empiecen a hacer catarata y ya tienen acá, hacia atrás, ya no hay nada, la bolsa está rota, todo se va a ir. ¿Ok? Entonces, intentar incorporar el desgarro si no es muy periférico. Es decir, si acá el cirujano iba bien, bien chiquito, paró, la retomó y el resto de la leche le quedó muy bien. Así que tenemos que tener en cuenta, en esta zona, este cuadrante, tratar de estresar lo menos posible. Es decir, yo no voy a empezar mi shock justo por ahí, porque pues tengo riesgo a romperla. ¿Dónde no voy a hacer mi hidro? Aquí, porque tengo riesgo de que si no se había ido a ahí se vaya. Entonces, en este cuadrante, si es que tenemos un solo vector, tener mayor cuidado. ¿Y qué alternativa podemos hacer? Se nos fue por este lado y se nos fue por el otro lado. Pasa. En corcholatas o abrelatas. Los que ya rotan por centro oftalmológico, pues no me dejarán mentir, esa es la técnica que utilizan. En lo que, ¿qué pasa o en qué consiste eso? Van a hacer múltiples cortes en la cápsula anterior haciendo una liberación y por ende al final los van a unir entre todas. Entonces van a iniciar y van a hacer un cortecito acá, otro 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 acá. Y al final básicamente se unen todos estos. Bien. Entonces nos da esto.
nos quita la, la parte complicada de lo circular y continuo. ¿En qué puntos podemos utilizar esto? Si tenemos pupilas muy chiquitas y no sabemos hasta dónde vamos a hacer nuestra rexis, podemos hacer relajantes con nuestro cistotomo, ¿verdad? Entonces, puede ser otra alternativa. En un mundo donde estamos ya con toda la tecnología, todo este paso se puede lograr a través de algo que se llama rexis, ¿verdad? Que es el láser. Esto sería lo que decía, pero sería a través de un láser. ¿El cual es ese? De a un solo corte. Entonces, acá les traigo esta imagen representativa, no directamente por lo que está pasando acá, sino para que sepan cómo van los vectores. Recuerden lo que les mencionaba. Si ya están en la periferia y se les está viniendo acá, él siempre va a querer correrse e irse hasta atrás. Entonces, al ponerle el viscoelástico en esta zona, van a tratar de equiparar las presiones y que éste tenga una disminución en la fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa nos puede pasar? Capsulorexis demasiado pequeña. Traten siempre de hacer rexis del tamaño apropiado, dependiendo de la catarata, pero en su gran mayoría no se van a arrepentir de hacer una rexis grande. Más sin embargo, una pequeña sí van a batallar mucho. ¿Ok? ¿En qué casos excepcionales vale la pena hacer rexis pequeñas? En los famosos trifocales. ¿Por qué? El centrado tiene que ser muy apropiado, pero en general son rexis grandes. Doctor Mateos, ¿usted sabe cuál es la rexis normal o el tamaño de una rexis normal? ¿En una FACO? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? 6, más o menos. 5.5, 6, 7. Ya 8, pues ya las estamos haciendo grandes, lo cual realmente no está malo, pero ¿qué desventaja puede pasar en una rexis muy grande? Exacto, la menor estabilidad del lente intraocular. Hoy en día los lentes intraoculares son grandes, ¿no? Dependiendo cuál estemos utilizando, pero quedan muy estables dentro de la bolsa. Pero en una rexis muy pequeña, todo se les va a hacer más complejo. Al momento que quieran hacer la hidro, no solamente tiene que pasar de acá hacia el ecuador y hacia atrás, sino que esto se puede acumular el líquido y puede generarles presión y puede generarles también RCPs. Entonces, además de que el momento de la técnica del chopeo, que es la técnica que van a estar utilizando acá, se les va a hacer más dificultosa. El chopper al momento de entrar, si es una rexis pequeña, tiene que avanzar mucho más hasta llegar a la periferia. Entonces, recuerden, rexis del tamaño apropiado y o prefiero que las hagan un poquito más grandes. Corrección durante la capsulorexis, es decir, se nos estaba quedando pequeña, podemos corregir en lo que va del resto de la rexis y hacerla grande. Es cuando nos quedan nuestras huevorexis, que quedaron un poquito chiquitas de un lado, pero grandes del otro. La idea es que trabajemos por la parte donde tenemos más espacio o que haya quedado más grande, ¿ok? Entonces, ahí es cuando les dicen, no la cierren, no la cierren, no la cierren, no la cierren, que ya van terminando su rexis y cada vez les quedó más chiquita. Si pueden observar acá, pues era algo pequeña y la ampliaron un poco más. O pueden trabajar durante toda la cirugía así y hasta el final, ya con el lente intraocular, hacer un pequeño corte con sus vanas y corregirlo. Realmente, si ya hicieron toda la cirugía, a menos de que su rexis haya quedado tan chiquito que esté en el eje visual, realmente no me encanta tanto hacerlo. O ven que pues ya la terminaron y les quedó muy chiquita, vuelven a cortar otro pedacito por acá con sus vanas o sus micro tijeras y la amplían, ¿ok? Realizar pues ya sea con vanas, con agujas, con un mismo bisel de la aguja y ya de ahí van a hacerlo. Y continuar la expansión sin el riesgo del desgarro radial hacia el ecuador, ¿ok? Entonces, si ustedes están haciendo la rexis, solo metieron el cisque y de aquí arrancaron, háganse lo más que puedan y aunque les quede como rexis, está bien. ¿Está descentrado? Sí. ¿Nivel de eje visual? Sí. Toda esta zona óptica, esto para los pacientes. Entonces, que dicen, no, esto por la corregida
y esto sí se daña, pues todo esto, después del tiempo se toma una fibrosis, el paciente recibe tener una suerte de paso de sobre si sí la amplía la velocidad, pero esta fase ya afecta la óptica y pues el paciente va a tener fibrosis. Entonces, la idea es que siempre su carcinomatosis quede suficientemente grande en la zona. Entonces, es muy importante eso. ¿Qué hacer cuando hay que ser reales? ¿Qué hacer? Así que está todo primero, porque podemos observar cómo se está comportando ya al final. Muy buena lección, centrada, utilizaron el azul, una buena inclusión, una buena visualización. ¿Qué pudo haber pasado? Empezaron a hacer bien, pero bien, cuando vamos por acá, empezaron a hacer mucha personalización, ya se quedaron sin viso. Acá todavía se puede ver dónde está el punto final de esta lección. Claro, seguimos en una de las escuelas, vamos todo el día en esta zona para ver dónde está. Tenemos un vector que todavía es viable, ¿no? Y acá vamos a ver la misma para hacia arriba. O sea, aquí va a dar un pequeño entonces, ahí todavía nosotros podemos trabajar y podemos hacer más. ¿Qué más? Si ya hicimos todo bien, vamos al siguiente paso. Vamos a hacer la hidrodisección y la hidrodelaminación. ¿Okay? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuál es la hidrodisección? ¿Cuál es la hidrodelaminación? ¿Sí? Omar, ¿cuál es la diferencia entre la hidrodisección y la hidrodelaminación? La hidrodisección se diseca en la fase de la hidrodelaminación. Ok, perfecto. Esto que están viendo acá es el famoso anillo dorado. ¿En qué ocasión pasa? De la medicina. ¿Ok? Muy bien, entonces, no en todas nuestras cataratas nosotros vamos a hacer ambos pasos. Usualmente solo hacemos hidrodisección. Entramos, colocamos nuestra cánula e irrigamos. Cuando entramos siempre tenemos que tener en cuenta dónde está nuestra rexis. No podemos irnos por arriba porque no vamos a hacer nada. Y tener cuidado al momento de meter la cánula, no estropear, dañar o lesionar nuestra rexis. Entramos por abajito y suavemente, suavemente vamos a empezar a irrigar o liberar un poco de solución. Y vemos la famosa onda. Y cómo la onda pum, pasa. Cuando son cataratas, donde sí podemos observar el polo o en la zona posterior. Y vemos cómo se viene. Podemos hacer hidro en otra zona. Cómo hacemos una segunda, tercera. Las ondas que sean necesarias. ¿Para qué? Para que la catarata rote. Si son amantes del YouTube y de videos de catarata, que espero que a este momento ya los estén viendo todos, van a ver diferentes cirujanos. Hay unos cirujanos que entran y tras que entran, tiran y ahí mismo giran, tiran, giran, tiran, giran, tiran, tiran. No les recomiendo tanto eso. ¿Por qué? Todo este líquido, pues en teoría pasa, la onda lo que hace es esto, ¿no? Ustedes irrigaron acá, pasa por acá y sale. Esa es la onda o la fluídica que ustedes deberían ver, si es que lo permite su catarata. Pero si ustedes empiezan a irrigar, 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 y la onda no se completa, es decir, el líquido no pasa hasta el otro lado, este líquido se empieza a acumular acá, y acá, y acá, y acá. Y es el famoso signo de snap. Ustedes están tirando y de repente ven que el iris hace una pequeña contracción. Se rompió aquí atrás. Ok, de repente algo se profundiza. Qué raro. Ya esos son signos de RCP precoz. Entonces, entren, hidraten, hidrodisección y ven la onda y pueden en cada una de esas gentilmente hacer un poco de presión para que la solución que está aquí abajo
Si todavía está acumulada, salga, salga, salga. Es cuidadosamente, tampoco es hacer una presión fuerte, porque si no, lo que estaba acá y ustedes le generan la presión, hicieron lo que estaban evitando hacer. Entonces, y la hidrodelaminación, pues es realmente separar el núcleo del resto de la catarata. ¿Ok? Entonces, estos dos pasos nos van a agilizar y nos van a ayudar un poco más a que estas estructuras estén separadas y que generemos la menor cantidad de ultrasonido posible. ¿Por qué o cuál es la ventaja? Menos inflamación. Al fin y al cabo, queremos que nuestro paciente el día siguiente se quite el parche y diga, wow, ya veo. Eso es la satisfacción de todos al hacer una cirugía de catarata. Que el paciente diga, doctor, ya veo. Eso es lo que queremos. Obviamente el 20/20 y todas las otras cosas, pero el paciente, esa satisfacción es lo que andamos buscando todos. ¿Y cómo lo vamos a generar? Generando la menor cantidad de ultrasonido. Y estos dos pasos nos van a ayudar. Luego, la emulsificación cuidadosa. Diferentes técnicas, pero la técnica que vamos a utilizar acá es Phaco-Chop. Perdón, se me había escapado. Cuando hagan la hidrodisección, pueden trabajar en esta zona y en esta zona inicialmente para ver sus ondas. ¿Por qué no les recomiendo la zona de las 12? ¿Alguien tiene una idea? Justo aquí a las 12, ¿por qué no hacer hidrodisección ahí? Acá, venir con la cánula y directo aquí. La misma presión de la cánula, cuando ustedes entran por acá, les está presionando la cara anterior de la catarata. Entonces, en lugar de estar aquí así, pues le pueden generar una presión hacia arriba o no pueden darle espacio a que esto gire y ¡pum!, generan el mismo snap. Entonces, ir a esta zona o ir a esta otra zona y después ya pueden ir migrando a cualquiera de todos los usos horarios. Esta zona acá, pues es la más compleja por, obviamente, la posición. Pero traten. La idea es que ustedes vean la onda cruzar. Sí, nos ayuda un poco el quitar visco si es que hemos llenado así hartamente todo esto en gran cantidad, el generar un poquito menos de vacío o que nuestra cámara esté un poquito menos llena de esto, porque la hidro, si está llena de visco, va a pasar por acá, pero con mayor fuerza todo está presionando hacia atrás, entonces no va a generar toda esta onda, ¿ok? Y en las fracturas, si tenemos un desgarro, que era de las complicaciones que habíamos hablado, no vamos a trabajar en esa zona. En la imagen anterior, recuerden que era un pequeño vector acá. No vamos a ir al chop a esa zona de ahí, porque le estamos generando fuerza y estrés, y puede que si no se había ido, se nos vaya. Entonces, trabajemos en las zonas donde podemos observar y visualizar y sabemos que tenemos integridad. Esculpir gran parte del núcleo en el saco, esto lo dice la literatura, sabemos que nosotros no lo utilizamos por el tipo de técnica que hacemos, que es Phaco-Chop, pero en otras escuelas hacen esculpidos, o lo pueden observar en los videos en YouTube, que hacen aquí un pequeño surco, un surco, lo pueden hacer en dos, que es el famoso dividir y conquistar, pero pues nosotros, ¿qué hacemos? Con la pieza de mano vamos a llegar a esta zona de acá, muy cerca del centro, con 2, el 2 es aspiración, agarran, 3, pum, 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 penetran, se va a meter un poquito la boquita y con su chopper van a llegar a esta zona de acá y van a empezar a buscar la zona del ecuador con cuidado a la bolsa y van a abrazar la catarata, ¿ok? Al abrazarla solo están haciendo esto. Si ustedes a ese momento jalan con su chop, lo único que van a hacer es que van a despeluchar la catarata. Y es cuando empiezan a ver, que empieza a haber residuos y residuos y residuos por ahí. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienen que hacer? O que la mayoría de los cirujanos lo aprende de manera innata y que a veces no lo explica. Si ustedes solo lo tienen abrazado aquí así, al momento la catarata no les va a hacer nada. Tienen que verticalizar un poco y ahí van a hacer el efecto como de una garra. Entonces ahí ya van a tener bien agarrada la catarata y el chopper lo que hace es esto. Entonces van a hacer este movimiento acercándolo a su pieza de mano. La pieza de mano no los busca a ustedes, es el chop
el que va a venir hacia la pieza de mano. Y cuando ya está cerca, si su chop viene de acá para acá, se va a hacer a este lado. Y su pieza de mano ligeramente al lado contrario. ¿Y qué va a formar eso? Una fractura lineal. ¿Ok? Sin estresar la bolsa. Hay gente que dice, hace esto. No, tampoco, porque estresa el resto de la bolsa. Es acercarse, muy gentilmente, abrimos nada más la catarata. Si solamente tuvimos fractura hasta el medio y zona de acá no está fracturada, giramos la catarata, la ponemos justo enfrente y de ahí vamos a tratar de fracturarlo. Luego volvemos a girar y volvemos a fracturar. Giramos y fracturamos. Entre más chops tenemos, más pedacitos pequeños, más fácil es para la pieza de mano poder deshacerlos. Si ustedes lo dejaron un cuadrante aquí así grande y le dan pam, 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 lo va a deshacer si tiene la potencia necesaria o suficiente, según los parámetros, pero va a tardar más. Y recuerden tratar de ser lo más gentil posible. Y, pues acá les había dicho del esculpido, y terminar de emulsificar en el plano del iris. Me pasó y creo que pues, a todos les va a pasar. Tienen miedo de acercarse aquí abajo y decir, es que la bolsa, es que la voy a romper, es que todo. Al principio, la visualización que tenemos y nuestra idea de profundidad, pues no la conocemos. Recuerden que trabajamos en espacios muy pequeños. Entonces tenemos miedo a trabajar muy aquí abajo. Entonces, de manera compensatoria, todos lo que tratan de hacer es, o la gran mayoría, se suben y dicen, no, mejor aquí donde sí veo. ¿Qué cree que está aquí arriba? El endotelio. Entonces, pam, 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 aquel poco ultrasonido es más seguro para ustedes, claro, pero pues están barriendo con todo el endotelio acá. Y el día siguiente, inflamadísimo este paciente. Entonces, ¿cuál es el plano? El del iris. Aquí tenemos que trabajar, ¿ok? Mantener baja la altura de la botella, menos presión sobre el saco, ¿ok? Y la colocación del lente. Se salvó, lo logramos, chicos. Ya se fue la catarata, bien. Sacaron todos los restos, hicieron la IA, se pudo todo, excelente. Ahora el lente. Tenemos un vector aquí abajo. ¿Dónde va colocado este lente? ¿O cómo colocamos el lente? ¿Y qué lente vamos a colocar acá? Número 1, las ápticas tienen que ir a 90 grados del desgarro. Es decir, si mi desgarro está acá, voy a tratar que mi áptica no quede con sus orientaciones acá, porque aquí es donde está más débil. Quiero que las ápticas estén de este lado, ¿ok? Mayor estabilidad, mayor zona de seguridad. 2, ideal siempre es tener un lente de una sola pieza, ¿ok? Es lo más ideal siempre y el lugar ideal siempre va a ser la bolsa, ¿ok? Pero si vemos que hay múltiples desgarros muy grandes y todo, ahí es cuando migramos al de 3 piezas. El de 3 piezas lo podemos poner en sulco y abotonarlo si es que la rexis lo permite o que esté completamente en el sulco. ¿Qué es que esté abotonado? Que las ápticas estén encima de la rexis y la óptica esté en la parte de abajo. Ese es el famoso abotonamiento, ¿ok? Y evitar la rotación del lente intraocular. Si tenemos nuestro vector acá, yo voy a meter este lente con bastante visco en la bolsa y con mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Han visto pues lentes que entran y ¡pam! La áptica rompió la posterior. Entonces todavía con más cuidado, que vaya entrando despacito, despacito, despacito. Y una vez que se esté desplegando, incluso ustedes le pueden poner su Drizzler o pueden colocar su chopper para que se abra lento y no genere mayor presión. Y evitar rotarlo. Normalmente lo rotamos hasta adentro, que las ápticas queden bien. Si había algún restito pegado ahí de la corteza, a veces la rotación nos ayuda a que esto se libere. En estos casos, no. ¿Por qué? Esa rotación. Y ya tenemos un lente, el que estaba en bolsa y ahora tiene una ruptura. Ese lente puede irse atrás. Y retirar viscoelásticas con pequeñas alicuotas con irrigación suave de solución salina. Pueden utilizar la IA, muy baja la botella y todo, porque en el momento que ustedes meten la IA y ponen irrigación, se genera esa presión. Y si estaba débil, se fue y con todo y lente se les va a ir. Entonces, con mucho cuidadito entrar.
Otros lo que hacen, que también es válido, pueden usar el SINCOE. El SINCOE tiene la ventaja y la nobleza que ustedes lo regulan con su dedo y su mano, ¿no? Es la forma que va con una jeringuita y lo hacen así manualmente. O simplemente y despacito pueden ir por acá, por su incisión y con su cánula de 3 con agua, empezar a hacer irrigaciones suaves. Y por el otro lado, deprimir un poquito, justo lo que les dije, no hagan deprimir, para que el viscoelástico, en este caso, sí empiece a migrar. Están irrigando, tirando solución, y por el otro lado está saliendo el viscoelástico. Con mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Van a tardar más? Sí, pero recuerden que su cirugía ya está con un grado de complejidad alto. Y mantener la cámara anterior estable. ¿Qué puede pasar durante toda la cirugía? El famoso surge, la descompresión abrupta de la cámara, ¿ok? Es una complicación muy peligrosa de la cámara anterior que puede tensionar el saco y existen desgarros. Ustedes estaban trabajando todo muy bonito y de repente todo se pegó. No saben dónde quedó su chopper, dónde quedó su pieza de mano, si le dieron a la posterior o no. Entonces siempre tener cuidado. Ahí es un trabajo siempre en equipo, te da un buen diálogo con su instrumentista y todo, que las mangueras estén bien, que la altura esté bien, que no se les acabe la solución. Están trabajando, todo bien, se fue la solución, se hizo una sola pelotita y sabrá Dios cómo está adentro hasta que vuelvan a entrar y dicen, ¿y ahora qué? Entonces, tener mucho cuidado. ¿Qué medidas? Profundizar la cámara antes de retirar cualquier instrumento. Nunca salir así de golpe. Estas compresiones abruptas pueden generar que si algo tenía alguna pequeña lesión, como su desgarro, pues termine. Inyectar solución salina, viscoelástico o cualquier cosa para generar siempre un colchón y que no tengan estas descompresiones, ¿ok? O incluso aire para la paracentesis. Cuando se les va a acabar la solución, estar pendiente de que el doctor se la vaya a cambiar. Si ya está en un último pedacito o algo por el estilo, mejor parar, detenerse, rellenar con viscoelástico y salir. ¿Qué pasa? Normalmente deberíamos entrar solo 2 ocasiones al ojo por la incisión principal. Al momento que metemos la pieza de mano y al momento que metemos la guía. Nada más. Ese jueguito de salir, entrar, salir y entrar, salir y entrar, por mucho que ustedes le pongan visco y o lo estén haciendo gentilmente, cada vez que salen, se descomprime, se vuelve a poner. El día siguiente todo esto va a estar lleno de strings. Aunque no hayan dado tanto ultrasonido, pero esas descompresiones sí inflaman. Entonces, tener cuidado en esa parte. En la hidrodisección inadecuada, el núcleo no gira. Estamos trabajando y de repente queremos ya decir, bueno, que rote, que rote, que rote. No rota y le damos hidro. ¿Qué? Seguimos. La idea es que gire. ¿Ok? Hay un cirujano brasileño, no sé si lo ven, Rosatelli, que dice, si no gira, no ganas. Entonces, giren, que ese núcleo gire. Entre más gira, significa que tiene menos adherencias, mayor movimiento dentro del saco y de la bolsa, y que tiene más fácil para que ustedes puedan chopear y manipularlo. Si solo lo metieron, hicieron hidro, doctor, ya giró, así, pues se movió, no giró, se movió. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues más hidro. Si ustedes quieren que el núcleo gire y la onda no ha pasado, en el momento que giren, ahí les puede generar un RCP. ¿Qué pueden hacer si ya le dieron hidro de aquí hasta acá y pues nada? Hay unas cánulas especiales que son en U, que entran y pues tienen como el extremo hacia acá y ahí pueden hacer hidro para que esta zona que pues no lo habían hecho, puedan hacer. O otra incisión y de manera, pues con una cánula normal, tratar de hacer hidro en esta otra zona. La idea es que sí genere. En algunos casos no va a pasar y nunca les va a girar. Es más complicado. O en algunas cataratas no pueden hacer hidrodisección. ¿Alguien sabe cuáles y por qué? Exacto. Si ustedes tienen una subcapsular posterior y hacen una hidrodisección y la quieren rotar, más bien la van a romper. Entonces, en esos casos, ahí no. ¿Ok? En todas las que no sean esas, pues sí hay que hacer una buena hidro. Y en algunos casos hicieron lo que hicieron y nunca giró esa catarata.
Mucho cuidado, tiene que ser un cirujano experto realmente en poder trabajar la catarata sin rotarla. ¿Se puede hacer? Sí, pero es más complejo porque tiene más riesgo de hacer rupturas. ¿Ok? Y la insuflación excesiva del saco capsular. Cuando ustedes están haciendo la hidrodisección o cuando están poniendo el viscoelástico, tan sencillo como eso, en la cámara anterior, todos son presiones. Algunos dicen, ponle visco hasta que vomite, ¿no? Meten visco hasta que ven que está saliendo por las esquinas. Es válido, sí, pero tampoco es de sobrepasar las fuerzas. Todo el visco que genera en la parte de arriba esa presión, la presión pues la tiene que trasladarse a otro lado. ¿Qué creen que va a pasar en el momento que metan la pieza de mano, más presión, la bolsa, ¡pum! Y listo, se les fue. Ni empezaron la catarata. Entonces, prolapso del núcleo a cámara anterior. Puede ser que cuando estén haciendo la hidro, a veces están y tienen una rexis grande, se les viene toda la catarata hacia cámara anterior. ¿Qué dicen? Bueno, realmente tan malo no es. A mí me gusta que se prolapse. Más fácil puedo trabajar. Hay otros cirujanos que les dicen, vuelve a meter al saco y trabaja en el saco. A esos gustos y colores, ¿ok? Ruptura de la cápsula posterior y una caída del núcleo, obviamente, son nuestros mayores riesgos. ¿Y qué puede pasar? ¿O en cuáles es más comunes? Cataratas hipermaduras, cataratas muy densas, longitudes axiales largas. ¿Por qué? La profundidad. Cuando estamos con el chopper en un ojo normal, llamemos normal, pues ya sabemos las profundidades. Entre más miopes o entre más longitudes extremas, siente uno que está pescando o que está trabajando con una retroexcavadora y que está ahí abajo con el chopper así. Entonces, en uno de esos movimientos la puede romper. Y cataratas polares posteriores, pues tener todavía mayor cuidado. ¿Ok? Entonces, aquí les traigo también qué puede pasar. El atrapamiento del núcleo. El núcleo nunca giró, nunca se movió ni nada por el estilo. Estaba muy adherido. ¿Cuál es el manejo? Repetir la hidrodisección en todas las zonas faltantes. Viscodisección en el plano de la hidrodisección. En lugar de solución podemos utilizar viscoelástico para generar un poquito más de volumen y que sí pase nuestra onda. No iniciar la irrigación hasta introducir el segundo instrumento por debajo del núcleo. ¿Por qué? El momento que entra la irrigación, se puede ir. Y si su capsulorrexis es pequeña, esculpir o adelgazar el núcleo lo más central. Comer toda la parte de arriba o deshacer toda la catarata de arriba para generar también menos presión, menos peso y poder trabajar más fácilmente. En este caso, el cirujano empezó a trabajar, nunca rotó, trató de esculpir. En el momento que metió su pieza de mano acá, y se fue. Entonces nunca hizo faco, se fue todo. ¿Qué otras cosas les puede pasar? El prolapso o lesión del iris. Ya saben, algunos medicamentos les puede dar asociación del iris flácido, el ifis, ¿cómo se llama? El bamboleo de este, ¿no? ¿Qué causas? Incisión demasiado posterior, iris prolapsa. Si ustedes le hicieron muy horizontal, o sea, no tiene nada de angulación, no le hicieron tunelizada, y es grande, pues por ahí el iris va a querer estarse saliendo todo el tiempo. 2, aumento brusco del apío. ¿Por qué puede pasar? Desprendimiento coroideo, hemorragia coroidea o algo tan sencillo como la solución que ustedes estén poniendo. Si están irrigando por un lado, pues la solución quiere salir por algún otro lugar, tiene que pasar a salir. Y el iris está ahí justo en la incisión, se sale. O el viscoelástico. ¿Qué pueden hacer? Suturar incisión y crear una nueva, si esta le haya quedado muy grande o muy fea. Masaje digital del ojo para bajar la presión intraocular. Buscar signos de desprendimientos coroideos y considerar vitrectomía pars plana o manitol para descomprimir la cámara y tener menos presiones. Acá están trabajando ustedes haciendo hidro y acá la presión les está jugando en contra. Si se fijan acá, se pierde también la claridad y empiezan a ver estas líneas. Eso significa que ustedes están haciendo presión en esta zona de acá. Se les está saliendo el visco y además de eso, pues el iris, ¿ok? Y lo otro es la atrofia del iris. Si ustedes en lo que están trabajando, golpecito al iris, le dieron ahí
besuquitos por aquí y por allá, pues le van a quitar todo el pigmento y al final el paciente va a quedar pues con este tipo de lesiones. Si tenemos el síndrome de iris flácido, todavía pues con mayor cuidado, ¿no? ¿Qué manifestaciones? Ondulaciones del iris. Todo esto ustedes lo tuvieron que haber observado en su preevaluación, pero bueno, si no, mínimo al momento de la cirugía, en lo que van a empezar, le dicen al paciente, mira acá, mire para acá, y ven ese bamboleo, con cuidado. Estos pacientes van a tener más tendencia a pues, que el iris les esté jugando en contra. Prolapso de las incisiones y una miosis progresiva, ¿ok? Está dilatado, tras que entraron, ya la pupila empieza a hacerse cada vez más pequeña. Prevención, atropina preoperatoria. Le pueden poner desde la noche antes de su cirugía, le dicen al paciente, póngase una gotita de esto, para que les dure más tiempo. Adrenalina intracameral, ¿qué función nos da? Pues dilata. ¿Qué desventaja está? Si ya tenemos esto en contra, al poquito tiempo, viene otra vez en contra. Uso de viscoelásticos es la viscomidriasis. Justo en el borde de la pupila, tiramos viscoelástico para generar otra vez espacio. Ajustes del vacío de la IA. Si es un vacío muy amplio, ese bamboleo constante les va a estar generando que se vacíe más rápidamente. Y utilizar todos los artefactos, ¿no? Hacer stretching o hacer pues esa dilatación manual del iris, utilizar ganchos o pues anillos si es necesario. Si los pacientes están utilizando tamsulosina o alfa-1 bloqueadores, pues tener en cuenta que ya pues el paciente se nos va a tener estos riesgos. Y el manejo de la subluxación cristaliniana, es decir, el que lo evaluó, no, Paco, una catarata normal. Toda esta zona aquí, pues no hay nada de soporte, no hay nada de zónulas. Tener riesgo de que al momento que ustedes entren, se vaya. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va a depender? Estabilidad de la zónulas, posición del cristalino y densidad del núcleo. No es lo mismo una catarata de este tipo de índole a que fuera una catarata morganiana, que fuera una catarata nigrans y todo, y todavía con esto. ¿Ok? ¿Qué estrategias? Vacoemulsificación con viscoelástico para taponear vítreo. Siempre tener nuestro viscoelástico ahí a la mano, casi poniendo en la parte posterior para tratar de compensar que el visco genere un colchón y que este no quiera irse por esta zona. Hidrodisección y visco, disección amplia, mínimo torque y cero estrés zonular. Vamos a trabajar suave, con mucha delicadeza. No vamos a rotar tan fuerte el núcleo. Vamos a hacerlo todo con mucho cuidado para evitar estresar. Y FACO en cámara anterior solo con visco dispersivo en núcleos duros. En algunos casos, pues sí vale la pena pues sacarlo todo de la bolsa y trabajar un poquito más arriba. ¿Qué desventaja nos va a dar? Pues el endotelio también va a sufrir con esto. Y tratar de fracturarlo más arriba para no estresar el saco o la bolsa. Si vemos un paciente que tiene esto, ¿qué creen que tenga? Exacto, entonces un paciente con pseudoexfoliación tiene más tendencia a tener subluxaciones del cristalino. Y pues lo que más tememos o lo que más riesgo le puede dar a un paciente, el RCP. Hay que tener la prevención, el diagnóstico y el manejo quirúrgico. La prevención, pues tratar de hacer todo para evitar esto. Visco, cápsulas, las fracturas, todo lo que hicimos para prevenirlo. El diagnóstico es darnos cuenta en qué momento hicimos el RCP y si está la hialoides intacta o si sí realmente hay vitrio ya en cámara anterior. Y el manejo quirúrgico. Tengo que parar mi FACO, empezar a hacer vitrectomía, cómo tengo que quitar los restos, en qué momento termino de quitar los restos corticales y todo. ¿Qué factores de riesgo? Pupilas pequeñas, núcleos duras o síndromes de pseudoexfoliación. Y aquí pues habría que colocar también paciente no cooperador y cirujano inexperto o con una curva de aprendizaje corto. ¿Ok? Si vemos esto, pues ya sabemos, ¿no? RCP, este está más que claro. Pero aquí pues ya no hay nada. Difícil es cuando empezamos a trabajar, están haciendo FACO, no aspira, no se viene este resto. Le doy 3 y no se viene. Hay vitrio y está pegado y está generando esa dificultad. ¿Ok? Sí,
pues todavía el núcleo está arriba o restos de catarata está arriba, pues hay que evaluar. ¿Cómo podemos evaluar si hay visco o no? Diferentes técnicas. Una es en el momento que se hizo la ruptura. ¿Qué podemos observar? Profundidad de la cámara anterior. La cámara se hizo más grande. 2, la pupila hace el famoso snap, esa como contracción momentánea. 3, vamos a ver que nos cuesta, que si hay restos corticales o catarata, núcleo, lo que sea, cuesta manipular ahí adentro, no se mueve tan fácilmente. Y 3, podemos colocar a través de una espátula o algo y tal vez un resto que está aquí y tocamos otro pedazo que está acá, se mueve, porque las fibras del vitrio lo tienen adherido. Y en las incisiones podemos utilizar la famosa prueba del hisopo. Tocan su herida y si ven que pues sale como un moco gelatinoso, eso es visco. Si todavía tienen toda su catarata aquí arriba, pues lo ideal es que no se vaya aquí a conocer la mácula. Es tratar de que se extrae por completo. ¿Qué podemos hacer? Número 1, pues tratar de meter cualquier viscoelástico aquí abajo, de preferencia uno dispersivo, para que nos genere un taponamiento aquí abajo y poder que el vitrio se separe, mantenerlo aquí abajo y el resto aquí arriba. Y tratar de extraer los restos. 2, podemos, si todavía es un resto grande y vemos que se nos quiere ir, una aguja a través de la pars plana, meterla y hacer, como quien dice, un colchón o algo que lo esté deteniendo mientras estamos haciendo FAC. Esas ya son medidas casi heroicas para que no se vaya. Y pues si se fue, pues se fue. Pero la inyección de viscoelástico anterior y posterior del núcleo para evitar su descenso, que es la técnica de levitación asistida posterior, o, ni modo, instrumentación vía pars plana y empujar suavemente el núcleo hacia la cámara anterior. Vemos que se nos está yendo, ya sea con el mismo vitrector, con la endoluz, lo que tengamos a la mano, tratar de subir y sacarlo por cámara anterior. Y pues si ya el núcleo está conociendo la mácula, pues ni modo, tratar de sacarlo de la manera más íntegra posible. Se puede hacer de 2 técnicas, eso pues ya es de manejo de retina, pero puede salir todo esto a través de córnea clara, subiendo la cámara anterior, pasándolo y sacándolo por córnea, y o se puede meter el facofrac y deshacerlo aquí abajo. Pero recuerden que el ultrasonido puede generar desprendimientos de retina ahí abajo también. ¿Y en qué momento decidir faco o en qué momento decidir todavía cirugía de extra o M6 o la que quieran? Conversión, el desgarro es grande, la mayor parte del núcleo sigue intacto y hay riesgo de extensión de zona capsular. Es mejor decir, no, ni modo, sale por extra o sale por 6, pero completita y sale un parto a que se nos fue abajo, en especial en lugares donde no tenemos nada para hacer vitrectomía. Y continuar con la faco, ruptura pequeña, poca cantidad de núclea y puede taponarse con viscoelástico dispersivo. Y uso de deslizador como pseudocápsulas posteriores. Si encontramos pérdida de vitrio, empezamos a ver que hay pigmento, vemos estas ondas o algo por el estilo y los restos, probablemente sea vitrio. Y el manejo, realizar vitrectomía anterior antes de mover los fragmentos, quitar todos los restos de vitrio de la cámara anterior antes de continuar con el manejo de los restos corticales o de los manejos de la catarata. Y nunca movilizar el núcleo si hay vitrio atrapado, se agranda el desgarro. Ustedes siguen con el vitrector ahí, con la pieza de mano tratando de sacar los otros pedacitos, lo único que van a hacer es traerse todo el vitrio hacia cámara anterior. Y el principio en la IA en las corticales. Ya quitaron todo, ya hicieron la vitrectomía, tienen bastante viscoelástico aquí abajo, dándole esa protección. Ya podemos ir quitando poquito a poco estos restos corticales si es que han quedado. ¿Ok? Comenzar en las zonas más distales del desgarro y usar bajo flujo y vacío bajo. Todo abajo. Bolsa abajo, botella abajo. ¿Ok? Alternativas, guías manuales, podemos usar el 5E, o aspiración seca con cámara llena de viscoelástico. Una cánula nada más, nada de irrigación y solo vamos sacando de pedacito en pedacito. Y los abordajes bimanuales.
Si no hay vitrio en cámara anterior, inyectar visco a través del desgarro para desplazar, hacer un taponamiento, completar la extracción cortical con seguridad y podemos dejar residuos corticales si aumenta el riesgo de extensión. Es mejor dejar un restito ahí cortical pequeño a seguir ampliando nosotros, seguir trayendo todo el vitrio hacia cámara anterior y pues más adelante, ya sea en una segunda intención y o más adelante con un jack láser, romper eso. Y si hay vitrio en cámara anterior, vitrectomía obligatoria, no puede quedar vitrio en cámara vía limbo del desgarro o en algunos casos a través de la córnea y vía pars plana si está lejos y usar altas tasas de corte. Ahí ponemos el vitrector así, amplio, amplio, amplio. Al principio empezamos con el vitrector hacia abajo para deshacer, como quien dice, las hebras vítreas que van hacia arriba, deshacer ese plano y luego lo ponemos arriba para que todo lo que esté aquí arriba traerlo hacia abajo y luego hacia los laterales para retraer todo el resto de vitrio que tenemos acá. Y pues hasta acá lo dejamos el día de hoy. La clase es bien extensa. Este solo es un tema, lo dividimos a la mitad pues para que no sea tan engorroso. ¿Dudas o preguntas?